Muy buen día, bendiciones para Pizarra Digital. Muchas bendiciones para todos y cada uno de los docentes que nos acompañan y que nos escuchan todos los sábados y son fieles seguidores de Pizarra Digital, en donde se le habla claro al magisterio. En este caso, voy a hacer un aporte, voy a hacer una reflexión jurídica, voy a emitir un concepto. Ya la gente que conoce mi trabajo, que conoce mis aportes, sabe perfectamente que no hablo ni de yo opino, ni de yo creo, ni de yo imagino, ni de yo pensaba, ni de mis criterios, porque ninguno de los anteriores ostenta fuerza vinculante de ley. Son eso, meros, absolutos y totales criterios. O sea, no sirven para nada jurídicamente porque no tienen fuerza vinculante de ley. Y me voy a referir en este aspecto para que usted tome lo bueno y deseche lo malo de este aporte, y con eso le brindo un saludo a la mesa que acompaña a Pizarra Digital y por supuesto a Brian el ingeniero y a la doctora, a ella sí se le puede decir doctora porque tiene el doctorado, Marisol Gamboa Peña, directora de Pizarra Digital. Y se trata de un caso que aparece en TikTok, es un caso que se ha vuelto viral en TikTok, referente a un docente mexicano de nombre Esteban. Reitero, el caso es en México, el caso es en México. Y es el caso de un niño que se llamaba Damián, de 10 años de edad, y que un compañerito del salón lo empuja, le afecta gravemente en la cabeza con ese empujón, y el niño fallece, el niño muere. Y se acusa al profesor Esteban, reitero, el caso es en México, pero hay que hacer un análisis de derecho comparado con lo que se desarrolla en Colombia para analizar hasta dónde llega la responsabilidad del maestro, del educador, del docente, porque pues en la parte jurídico-legal, en derecho comparado frente a México, pues eso causa alarma y genera algunos aspectos de zozobra y de temor en los docentes. Y a este profesor Esteban en México lo van a condenar a 3 años de cárcel por negligencia. Aquí le iría peor, en derecho comparado, estamos hablando de que ahí le meterían omisión de socorro y maltrato infantil por omisión, más violación al deber de cuidado. Entonces estaría frente a 3 delitos diferentes que no le van a dar 3 años de cárcel por ningún lado. Le van a dar por lo menos a omisión de socorro, le da de 1 a 3 años, digamos que le dan 2. Estamos hablando de maltrato infantil por omisión, descuido y trato negligente, que le daría de 4 a 7 años, entonces ya hablamos de 6. Y violación al deber de cuidado, pues puede darle entre 1 y 3, entonces digamos que le dio otros 2. Entonces 2 y 2, 4, y 4, 8 años de cárcel le daría ese mismo asunto, ese mismo aspecto, le daría 8 años de cárcel en derecho comparado con México a Colombia. Y por supuesto salen estos ignorantes, peligrosos y temerarios, estos irresponsables, youtubers de ocasión, puros youtubers de ocasión, a hablar pendejadas, a hablar de asuntos ignorantes que no conocen, que no saben, y ahí demuestran que realmente sí son unos peleles, unos pelafustanes, unos ignorantes.
Se ponen a hablar de ruta de atención, ley 1620, y hablan del decreto de inclusión para un accidente de estos. Ni la ley 1620 del 2013 tiene nada que ver en la ruta de atención con este aspecto, ni tampoco tiene nada que ver el decreto de inclusión. Aquí el aspecto fundamental, neurálgico, principal, se llama el deber de cuidado. Se llama el deber de cuidado. Es absoluta, total y radicalmente el deber de cuidado. Entonces ahí es donde se demuestra que estos pelafustanes, estos peleles, youtubers de ocasión, gente ignorante, temeraria, irresponsable, que lo único que quiere es mantener likes, induciendo al error a la gente, pues no hace falta el que les cree, porque pues de todas maneras los de su especie buscan a los de su especie. Los ignorantes buscan a los ignorantes, los temerarios a los temerarios, y la gente docta y preparada, pues obviamente se rodea de gente docta y preparada. Cada cual tira para su lado, de acuerdo a su especie, ¿no? La gente intelectual, la gente preparada, la gente docta, la gente que tiene sentido común, pues está aquí en pizarra digital. Los demás están allá donde les hablan, lo que les gusta que les digan y que les celebren y les aplaudan todas las omisiones y las estupideces que se inventan para inducir al error. Aquí yo quiero ser bien claro. En términos del deber de cuidado, artículo 2347 del Código Civil, 2347 del Código Civil, pues usted tiene un deber de cuidado frente a los estudiantes que se lo delega el rector, porque finalmente el que firma la matrícula y el que obtiene 7 cuchillos que se le van al cuello es el rector. Tiene un cuchillo que lo ajusta en lo penal, otro en lo civil, otro en lo disciplinario, otro en lo contencioso, otro en lo administrativo, otro en una reparación directa por daños y perjuicios, y si acaso es de un colegio oficial o público, pues una acción de repetición, artículo 90 y 91 de la Constitución. Entonces, en este orden de ideas, él delega ese deber de cuidado, artículo 2347 del Código Civil, en los profesores, el coordinador y los orientadores. Pero resulta que viene una conexidad, escúcheme bien, del artículo 2347 del Código Civil, salta a una conexidad con el artículo 18 de la Ley de Infancia, en donde se habla de la omisión, el descuido, el trato negligente. Y de ahí salta al artículo 25 del Código Penal, que dice que usted comete el delito por acción o por omisión. De ahí saltaría para una responsabilidad por la omisión de socorro, y de ahí saltaría en alguna medida por un homicidio culposo. O sea, usted no tuvo la intención, usted no necesitaba hacer nada, ni materializó ninguna acción para que el estudiante se muriera, pero le pueden incluso imputar los de la fiscalía un homicidio culposo, porque no hubo dolo. Usted no tuvo la intención, no hay culpa. Entonces puede ser culposo porque no hay dolo, no hay intención, y si le imputaran el doloso, pues uno lo tumba, porque pues no existe prueba, al menos indiciaria, de que el profesor quisiera la muerte de ese estudiante por dolo. Entonces aquí cabe resaltar, a mí me critican que todo es negocio, y cuando salen estos casos es que yo les puedo enrostrar lo ignorantes que son. A mí me dicen que las actas de exención de responsabilidad nunca sirven para nada y que eso es para negocio. Pero si yo coloco en un acta de exención de responsabilidad cuáles son los horarios de clase y hasta dónde van los horarios de clase, y eso también lo manifiesto claro, taxativo, puntual y preciso en el manual de convivencia escolar,
y adicional a ello, coloco un letrero que hable del deber de cuidado y de los horarios en la puerta del colegio a manera de cumplimiento del principio de publicidad, del principio de taxatividad, del principio de legalidad y obviamente de la exención de responsabilidad que me genera el artículo 2347 del Código Civil en su inciso final y que me genera también el artículo 32 del Código Penal. Vuelvo y repito, estoy hablando de derecho comparado con México. Estos artículos son colombianos, no aplicarían al caso del docente mexicano que le van a dar 3 años de cárcel y que enciende las alarmas gracias a esta noticia de TikTok. Entonces allí aplicaría esa acta de exención de responsabilidad por el manejo de horarios, de tal manera que por deber de cuidado, el deber de cuidado también les asiste, los obliga de manera inexcusable, inaplazable e indelegable a los padres de familia. Pero, ahí es donde sucede que hay profesores regalados, que entran antes del horario y pues esos profesores regalados o que se regalan y entran antes del horario, pues ellos van a responder por el solo hecho de estar haciendo allí presencia y porque no generaron un acta de exención de responsabilidad por horarios en donde digan, no, es que yo respondo es por mi horario de trabajo empieza a las 6:30 de la mañana, yo no tengo por qué responder por el estudiante que dejan a las 6:20, por el estudiante que dejan a las 6:25, porque por esos 5 minutos eso no es mi horario laboral y a Dios que les vaya bien. Eso me recuerda a un caso en Ibagué que yo tuve hace 2 años, en donde violaron a una niña y le echaron la culpa o le endilgaron responsabilidad a un profesor regalado, que el profesor regalado le gustaba entrar 10 o 15 minutos antes y abrir la puerta del colegio. Entonces violaron a la niña en un potrero, en un parque, en un lugar aledaño al colegio, porque el padre de familia delincuente, cómplice del violador, dejó la niña 15 minutos antes ahí en una moto y se logró salvar el cuello del profesor regalado y se logró salvar el cuello de la rectora de ese colegio allá en Ibagué, porque apareció un video en donde la cámara detecta que el padre de familia delincuente, culpable como cómplice por omisión de ese violador, de ese abusador, deja a la niña a las 6:20 de la mañana en ese parque, en ese potrero, en ese lugar aledaño a las 6:20, lo captura la cámara y 3 minutos después aparece el violador ofreciéndole dulces y monedas a la niña, se la lleva para lo profundo de ese parque, de ese potrero, de ese baldío y la viola, y el papá, culpable de complicidad por omisión, demanda al profesor regalado y demanda al colegio. Pero se logró demostrar que eso fue a las 6:23 de la mañana y que el horario del colegio es a las 6:30. Entonces se logró salvar el cuello de esa rectora y de ese profesor a pesar de ser regalado, porque es 6:30 que empieza el horario laboral. Ahora, si no se hubiera hecho todo el trabajo para demostrar culpabilidad del padre de familia cómplice por omisión de dejar a la niña en un baldío, en un potrero, en un parque aledaño al colegio, 10 minutos antes de que abran la puerta, pues hubiera respondido el profesor que se regala y la rectora del colegio, que fue la que firmó la matrícula. Que al firmar la matrícula, reitero, repito, resalto, recalco, genera una responsabilidad penal, civil, disciplinaria, contenciosa, administrativa, de reparación directa y en el caso de los colegios oficiales, pues de acción de repetición, artículo 90 y 91 de la Carta Política. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se debe hacer allí, que vuelvo y reitero, no tiene nada que ver con la ley 1620, ni mucho menos con el decreto de inclusión, como dijo por allá un youtuber de ocasión, ignorante pelafustán. No, señor, usted lo que tiene que hacer es su acta de exención de responsabilidad por ese tema de los horarios, ya sea a la hora del ingreso
o ya sea a la hora de la salida, porque hay padres de familia que quieren recoger a sus hijos a la hora que les da la gana. Entonces, haciendo usted esa acta de exención de responsabilidad y radicándolo en los entes de control que corresponden, lo suma al letrero del Consejo de Estado que debe hablar del deber de cuidado que usted pone en la puerta del colegio para que los papás respeten los horarios, y además lo pone en el manual de convivencia taxativo claro, puntual y preciso referente a los horarios y la responsabilidad, y se exime usted, rector o rectora o coordinador, orientador, se exime usted de esas actuaciones de esos profesores regalados que les gusta estar antes de la hora, pues para que ellos respondan, porque si se regalan, pues ellos responderán y chao, que les vaya bien, porque les gusta abrir las puertas antes o porque les gusta estar ahí regalándose en el horario que no les corresponde. Y usted con esa acta de exención de responsabilidad por los horarios puede generar, obviamente, una exención de esa responsabilidad o por lo menos una atenuación considerable, muy pero muy considerable, de esa responsabilidad penal, civil, disciplinaria, contenciosa, administrativa o de reparación directa. Recuerde, eso aplica para la hora de la entrada y para la hora de salida, cuando los padres de familia llegan a la hora que les da la gana a recoger a sus hijos. Entonces, hay que generar una reflexión jurídica bien profunda sobre esta responsabilidad penal, civil y disciplinaria que tienen los educadores aquí en Colombia frente al deber de cuidado y frente al artículo 2347 del Código Civil, que vuelvo y repito, se va de la mano con el artículo 18 de la Ley de Infancia, se va de la mano con el artículo 25 del Código Penal, se va de la mano con el artículo 414 del Código Penal, o sea, prevaricato por omisión, por no cumplir sus funciones, y se va de la mano, por supuesto, con el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Traduce que en derecho comparado a ese profesor en México le fue barato. Si esa muerte de ese niño Damián de 10 años hubiera ocurrido aquí en Colombia y le hubieran metido violación al deber de cuidado, maltrato infantil por omisión, descuido, trato negligente, omisión de socorro y prevaricato por omisión, pues yo creo que entre 8 y 12 años de cárcel estaría pagando en promedio este profesor, fuera de eso la parte disciplinaria y fuera de eso la reparación directa, que estaríamos hablando entre unos 700 mil 300 millones de pesos, 700 a 1.300 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, usted tiene que recordar lo que dice el artículo 9 del Código Civil. El artículo 9 del Código Civil dice, o artículo 09 del Código Civil dice que el desconocimiento de la ley a usted no lo exime. Y usted debe saber que el deber de cuidado constituye un pilar fundamental en la relación jurídica que se establece entre los educadores y los estudiantes, especialmente en el contexto colombiano, donde los menores de edad y el ordenamiento jurídico establece una claridad específica y taxativa en que los derechos de los menores prevalecen, artículo 44 de la Constitución, y que hay un interés superior del menor, artículo 8 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Luego, entonces, usted entenderá que usted tiene a su cargo la tutela, la protección, el amparo y fuera de eso el cuidado de menores de edad. Y en este sentido su responsabilidad como educador se configura como un mandato que es inaplazable, es indelegable, es ineludible y que encuentra, por supuesto, su fundamento legal en el artículo 2347 del Código Civil, en el artículo 18 de la Ley de Infancia, en el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, en el artículo 2347 específica y puntual y taxativamente más fuerte en la parte civil, expresado como esa obligación de los encargados de la guarda, de la protección, del amparo de los menores de edad o de los incapaces, para que se evite que sufran daños innecesarios o que no sean objeto de menoscabo de sus derechos. Entonces entienda que ese precepto jurídico que le acabo de brindar le impone a usted una carga objetiva, se llama en el derecho, que no admite ningún tipo de eximentes cuando está basada en la negligencia o en la falta de previsión y le va a configurar a usted una responsabilidad directa y personal
como educador, orientador, coordinador, rector. En ese orden de ideas, el incumplimiento de ese deber de cuidado que usted ostenta, pues no solo le va a afectar el ámbito civil, sino que trasciende a una esfera penal y trasciende a una esfera disciplinaria, evidenciando que existe una gravedad de una obligación que usted desconoció, que usted inaplicó, que usted desatendió. Entonces, desde la perspectiva civil, se deriva una responsabilidad por incumplimiento del deber de cuidado, o sea, que usted no fue una persona diligente en ese deber de cuidado y se la van a cobrar. Y en términos de lo civil le va a ir un poquito mal. Y porque existe una causalidad, un nexo causal, que es directo entre la omisión que usted comete o la acción negligente que usted comete como docente y el daño sufrido por ese menor que se genera por esa omisión o por esa acción negligente o retardada que usted le brinda a la atención de ese menor y le va a generar a usted un efecto jurídico vinculante que lo va a obligar a indemnizar por el daño. Ahora, no obstante, entienda usted que esa responsabilidad civil no es meramente patrimonial, sino que viene acompañada por un deber moral y social de proteger el interés superior del menor, que es el principio rector de todo el ordenamiento jurídico colombiano a partir del artículo 44 de la Constitución. Ya en términos de lo penal, el rol del educador que incumple su deber de cuidado, pues está en las conductas tipificadas como delitos como, ya le dije, omisión, descuido, trato negligente, que es el artículo 18 de la Ley de Infancia, y el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, más el artículo 25, que es cometer el delito por acción o por omisión, más el 414, que es prevaricar por omisión en el caso de los colegios oficiales. Entonces, esa imputación penal se va a fundamentar en ese deber jurídico que usted tiene, profesor, coordinador, orientador, del cuidado, la protección, el amparo, de ese deber de cuidado que pesa sobre usted como docente, en la cual usted tiene la figura del cuidador y tiene que amparar la seguridad física y la vida, la integridad y la dignidad del menor en el ámbito escolar. Eso dice el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. Entonces aquí no cabe ni la Ley 1620 del 2013, ni el decreto de inclusión que salen a nombrar, a citar pelafustanes ignorantes, irresponsables, temerarios que no saben ni dónde están parados. Esas conductas negligentes que comprometan la vida, la integridad, la dignidad, la salud de los menores educandos, yo le digo cómo se le va a ir de chévere. Y en el ámbito disciplinario, que no me compete a mí para hoy, sino que trajimos una invitada súper importante, súper especial, que es realmente la especialista en ese tema. En el ámbito disciplinario ya lo va a abordar la doctora Grace Sañudo Ortiz. Termino yo mi intervención y ella realiza su intervención y su aporte en el ámbito disciplinario. Solamente diré en el ámbito disciplinario que esa responsabilidad es igualmente estricta y rigurosa. Que cuando usted viola el deber de cuidado frente a un menor, usted configura faltas disciplinarias gravísimas que atentan contra el estatuto de profesionalización docente y las normas obviamente internas de cada institución educativa, o sea, el manual de convivencia, pero vuelvo y reitero, de la parte disciplinaria hablará la doctora Grace Añudo Ortiz, nuestra invitada súper especial del día de hoy, abogada especializada en el tema de contencioso administrativo y disciplinario, reparación directa y otros. En conclusión de mi aporte de hoy, la responsabilidad penal, civil y disciplinaria de ustedes, profesores, coordinadores, orientadores y rectores aquí en Colombia, frente al deber de cuidado, reitero, en derecho comparado con México, ese profesor con 3 años de cárcel la sacó fue barata. Aquí en Colombia, esa misma situación lo está enviando entre 8 y 12 años de cárcel, entre 8 y 12 años de cárcel. No le sirve allanarse a cargos, no le sirve hacer preacuerdo, no le sirve ningún tipo de beneficio porque no le aplica. En derecho comparado, en México, ellos tienen algunos beneficios. Aquí en Colombia carecen
no existen, no hay ningún tipo de beneficios. Eso dice la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de noviembre 8 del 2006, artículo 199. Artículo 199 del Código de la Infancia les quita todo ese tipo de beneficios. Entonces entenderá usted que el deber de cuidado en Colombia, vuelvo y hablo, el caso es de México, pero estoy haciendo un análisis de derecho comparado con Colombia. Esa omisión y esa negligencia en ese cumplimiento del deber de cuidado pues va a exponerlo a usted, docente, coordinador, orientador y rector, a un régimen sancionatorio riguroso que sea penal, civil, disciplinario, contencioso, de reparación directa, y si usted es de un colegio oficial, pues obviamente van a demandar es al Estado o a la gobernación o a la alcaldía, si es una Secretaría de Educación certificada, pero ellos le van a repetir a usted, artículo 90 y 91 de la Constitución. Entonces entenderá usted que los menores tienen unos derechos fundamentales como menores de edad que se apegan en conexidad al interés superior del menor y a la prevalencia de sus derechos, y que usted como docente debe garantizar que ese ejercicio profesional de la docencia usted lo ejerza y lo realice en un marco de seguridad, respeto y de legalidad por la vida, la integridad y la dignidad de los menores. Esa profundización de la responsabilidad jurídica tiene que invitarlos a ustedes, profesores, a asumir con plena conciencia, con pleno compromiso, con plena responsabilidad su rol. Y tienen ustedes que ser conscientes de que esa protección y bienestar de los estudiantes bajo su cargo no le va a admitir excusas ni dilaciones, porque sigue siendo un imperativo categórico de este ordenamiento jurídico colombiano en su artículo 44, superior constitucional, que es la prevalencia de los derechos del menor, y del artículo 8 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que es el interés superior del menor. Que cómo se libera usted esa responsabilidad, que cómo se va a liberar usted de semejante problema que se le viene encima. Vuelvo y le reitero, para eso están las actas de exención de responsabilidad sobre los horarios, para eso están las actas de exención de responsabilidad en las cuales usted manifiesta: ni yo soy un médico, ni el colegio es una clínica, ni nosotros somos entes que manejemos un trabajo especializado en atención como una clínica. Nosotros lo mero que podemos hacer es remitir y actuar con diligencia, porque no somos entes clínicos especializados ni médicos especializados. Y esa acta de exención de responsabilidad, si no lo exime total, sí por lo menos le va a generar a usted un proceso en el cual le atenúa considerablemente, ostensiblemente le va a atenuar su responsabilidad tanto penal como civil como disciplinaria, y obviamente en una reparación directa. Entonces el acta de exención de responsabilidad es brutalmente importante. Y por otro lado, pues está lo que usted consigne en el manual de convivencia, y está el letrero, el aviso que usted debe poner ahí en la puerta, en donde usted le dice a los papás: el horario es tal, y a esa hora es que tienen que estar acá, no 15, 20, 30 minutos antes, porque no le vamos a responder por lo que le ocurra a su hijo, ni 20 minutos, ni 10 minutos, ni 5 minutos antes, pero tampoco le vamos a responder por lo que le ocurra a su hijo 10 minutos, 15, 50, 2 horas, 3 horas después de la salida, porque esto no es una guardería. Y si lo fuera, tampoco, porque las guarderías responden hasta cierta medida. Entonces eso tiene que quedar por escrito y tenerlo usted ahí en la puerta del colegio muy visible, para que cumpla con el principio de publicidad, de legalidad, de taxatividad y conducto regular y debido proceso. Si usted necesita más información, acompañamiento, orientación en este tema, pues facilito, usted ya sabe cuál es nuestro número de contacto, ya sabe usted cuál es el WhatsApp institucional: 305-416-0114. 305-416-0114. Nos contacta ahí a nuestro WhatsApp institucional y con gusto le colaboramos. Esa fue mi intervención y mi aporte de hoy. Marisol Gamboa Peña, en Pizarra Digital. Si ya sabe cómo soy, ¿para qué me invita? Apréndanse las normas, tomen apunte y acuérdese que el desconocimiento de la ley a usted nunca lo va a eximir. Artículo 09 del Código Civil
y le doy el paso importante, relevante y contundente a nuestra invitada, la doctora Grace Añudo Ortiz. Millones de bendiciones y ahí les dejo un abrazo.